Hola, Hola. buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Buenas Aquí estoy, tardes. Liz. Soy Liz. Buenas, Estoy en Chicago, en el norte de los Estados Unidos, en el estado de Illinois. Yo soy Alba Onofrio, también reverenda Sex, y yo estoy en las montañas del sureste de los Estados Unidos. Y ok, tenemos yo con soy, nosotras. y yo soy Nicole Santamaría y estoy en San Francisco, en la ciudad de California, en el estado de California. Ajá. Y tienes contigo una amiguita, ¿verdad? Que nos Sí, podemos escuchar. sí, podemos, y las vamos a seguir escuchando, algunas de ellas van a cantar probablemente, que son las seres que me acompañan, los seres espirituales que me acompañan en forma de cotorros, loros, independientemente de cómo le llamen ustedes, pero sí, Ajá. son mis Siempre cotorros. te veo como Frida, porque además de tener el rostro todo hermosa, con tu pelo largo, oscuro, siempre tiene tu loro o algún animal aquí cerca de ti. Siempre me siento tan como, ese ser tiene como todos sus animales alrededor, como sus protectores espirituales, ¿verdad? Sí, Y sí. aquí estamos en el programa de Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. Como siempre le preguntamos a nuestra audiencia, ¿cuántas personas conoces tú que son cristianas y que viven sin vergüenza como queer y o feministas? Casi no se escucha de nosotras, pero sí existimos. Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque a la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa como agua de papaya. Chúpetela. Y queremos saber, Nicole Santamaría, ¿tú te identificas como una sinvergüenza? ¿Por qué sí o por qué no? Claro que sí, me considero una total y abierta y orgullosa sinvergüenza porque he decidido vivir mi vida libre de culpas, libre de vergüenza, libre de miedos que generalmente han sido impuestos en nuestros cuerpos, en nuestras almas, en nuestras culturas. Entonces, desde el momento en que yo encontré eh, este camino del feminismo y sobre todo de la diversidad de humanidades que podemos cohabitar en nuestros cuerpos, pero también en nuestras sociedades, considero de que en vez de ocultarnos, en vez de pasar con esa vergüenza o ese miedo de expresar quiénes somos realmente, para mí es un motivo para celebrarlo, para exponerlo y vivir abiertamente y compartir el don de nuestra humanidad con el resto del mundo. Yes, ¡Qué jugoso! celebración. Pues tú y yo, Nicole, nos conocimos en El Salvador ya hace años y años y años y años. Y realmente yo creo que es súper importante para nuestra audiencia que tenemos una conversación cuando estamos hablando de la teología queer feminista, que no olvidamos de que hay con una diversidad dentro de esa identidad de queer, dentro de esta identidad LGBTQI más. Y es importante para mí, uno de los temas que yo he escuchado de ti más que muchas otras personas es explicarnos un poquito de tu experiencia como una mujer intersex y también como una luchadora por los derechos humanos, defensora en no solamente El Salvador, pero en muchos países de América Latina y también el Caribe. Para que muchas personas, me imagino, incluyendo yo la primera vez que te conocí, nunca había escuchado de una persona intersex y mucho menos que puede conectarlo con la moralidad, que lo bueno y de lo malo de nuestro sistema binario de género que hace daño a los cuerpos de nuestra comunidad. ¿Nos puede contar un poquito? Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Alvita, por esa invitación también y por la oportunidad de compartir un poco de nuestras vidas.
Yo creo que es importante siempre llevar como una bitácora o ser testigues, les unes de los otros, de nuestras existencias y de nuestro camino por este mundo. Nuestros corazones y nuestros cuerpos se nos han prestado solamente una vez. Y es importante reconocer el camino y lo valioso que tienen, que traemos con nosotros. Yo soy una mujer intersexual, soy salvadoreña de nacimiento y el camino para mí de este cuerpo que habito en esta encarnación o en este periodo de vida que se me ha prestado el corazón que aún me palpita todavía en mi pecho, es ese, ¿verdad? La realidad de una persona que nació con condiciones que abrazan y que cohabitan ambos géneros en un solo cuerpo. Entonces, anteriormente a las personas intersex, y voy a hacer esta como aclaración porque el término intersex es un término bien novedoso, ¿verdad? El lenguaje es un elemento vivo, es un organismo vivo. El lenguaje cambia constantemente, así como la humanidad y nuestras realidades sociales cambian. Entonces, igual como tú usas la palabra cuerpe, me encanta la idea, porque si estamos realmente, nosotros escuchamos mucho de que no debemos matar al idioma español. No sé si has escuchado esto. Sí, sí, Pero sí, como sí. usar palabras como cuerpe para mostrar junto con las palabras que estamos en transición, estamos cambiando el idioma para que sea más justa, ¿verdad? Que sea inclusivo y que sea realmente la oportunidad para aquellas personas que han vivido en la invisibilidad, que puedan celebrar sus vidas y sus existencias. Entonces, antes la palabra intersex no existía. Cuando era mi tiempo, en la época en la que yo nací, la palabra con la cual se definían los cuerpos intersex era hermafrodita. Entonces, cuando hay personas todavía que dicen, uy, ¿y de dónde viene la I? ¿Qué significa la I? Que no sé qué. Y yo he escuchado historias indefinidos, indefinidas, interrogantes. O sea, he escuchado de todo, de personas que preguntan para qué sirve o qué representa la I. Bueno, la I en esta sopa de letras que tenemos de orientaciones y de identidades, la I se representa para las personas intersex como yo y tenemos una variedad de formas de existir, ¿no? Entonces, en la antigüedad o anteriormente al término intersex se llamaba hermafrodita y hablaba de la condición en ese momento únicamente fisiológica de un bebé, de una bebé o de un bebé, ¿verdad? Que nacía con características genitálicas ambiguas. Tal vez no existía o no era de fácil reconocimiento para un profesional médico reconocer si la genitalia de un recién nacido era encasillándolo en la norma genitálica de una mujer o de una niña o como un niño, ¿verdad? Entonces venía y decía el profesional de la salud, sexo indefinido, o realmente ni siquiera ponían nada en la carta de nacimiento. Entonces, con los años, por la ayuda de también este cambio, esta naturaleza dialéctica de la palabra, llegamos a la condición de intersex porque es una forma de intersecciones de nuestros cuerpos, ¿verdad? Entonces, también el uso de la X para mí era bien importante. Por ejemplo, cuando decíamos interesadex, EYEX, etcétera, etcétera, para mí y todavía hasta el momento yo utilizo la letra X en vez de la arroba que se utilizaba antes o que era más común verla, o la E también, que ahora también es bastante, se está oyendo cada vez más, pero para mí la X era más importante. ¿Por qué? Porque como una persona intersex, para mí la X es el cromosoma que une a los dos géneros.
El Wow. cromosoma X es el cromosoma que se encuentra presente tanto en la genética del ámbito masculino como también en la genética del femenino. Entonces, ahora se conocen 75 formas diferentes de intersexualidad, porque en la antigüedad ni siquiera se había creado ese espacio o no se habían tenido los avances en la ciencia para saber la diversidad y la riqueza que nuestros cuerpos pueden representar. Entonces, antes se creía que una persona intersexual era aquella que presentaba genitalia ambigua, pero hoy por hoy, por ejemplo, hay personas que tienen una intersexualidad cromosómica. Quiere decir de que tiene un cromosoma extra. Una explicación sencilla. Una mujer cisgénera es aquella mujer cuyos cromosomas son XX y un hombre cisgénero es aquel que tiene sus cromosomas son XY. Pero a la hora de la creación, a la hora de la concepción, del desarrollo, puede suceder una chispa mágica que a ese cuerpo le dé un cromosoma extra. Entonces pueden ser XXY, pueden ser XYY, pueden ser XX en YY de repente. Wow. Son diferentes las variables, así como también la capacidad del código hormonal, de la carga hormonal que un cuerpo pueda tener. También existen intersexualidades que son basadas en los niveles de hormonas, de la producción de hormonas que un cuerpo realiza, y a veces puede ser una combinación de estas tres características. La característica física genitálica puede ser una combinación con cromosoma o puede ser una combinación hormonal genitálica o hormonal cromosómica o Pero una combinación de las tres. es hermosa, realmente me parece tan muestrador de la creación y de la creatividad de nuestra creadora. Pero yo, por ejemplo, en mi iglesia de niña, nunca jamás ni una vez escuché de cualquier posibilidad que existía más sexo que hombre, mujer y ya, y sigo hasta el momento escuchando las iglesias fundamentalistas, conservadores, luchando tanto para mantener dos cajas, que solo hay dos y que uno tiene que cuadrar uno de esos dos cuadras. Y para mí, no sé, pero me parece que realmente hay falta de información, hay falta de conocimiento, porque si tenemos la naturaleza, si tenemos la ciencia que nos muestra que hay más diversidad de posibilidades, es solo por mantenernos sin saber la información que nos podemos mantener esa postura, o que otros pueden mantener la postura que solo existe dos. ¿Encuentras eso? Porque yo, por ejemplo, donde vivo yo, no hay posibilidad para un niño que está bebé, que no sale del hospital sin varón o hembra. Esas son las opciones y nada más. Entonces, si es así, ni cómo se invisibiliza, ¿verdad? Como la diversidad. ¿Es tu experiencia también que es así por más partes? Ya, es interesante de que como también, como nosotras o nosotres en nuestras experiencias de vida, hay diferentes factores que van también ligados con el fundamentalismo religioso. Entonces, como a veces las historias que nos han contado vienen ya cargadas también de invisibilización, de violencia, de exclusión, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que tenemos un pasaje en la Biblia, en el Génesis, donde dice varón y hembra los creó, desde ese momento existe esa imaginario en la colectividad de que solamente eso existió, ¿no? Pero cuando venimos y nacemos personas como yo, que somos personas que abarcan y abrazan ambos géneros en un solo cuerpo, es cuando de repente, bueno, y entonces la creación no fue tan exacta como la historia que se nos contó. Yo soy parte de mi vida, como soy también sobreviviente de violencia de género,
de mi país, El Salvador, y también en diferentes zonas, ¿no? Porque ser mujer eh, en países latinoamericanos y alrededor del mundo, el ser mujer también a veces representa un peligro extremo. Hay países que es todavía mucho más difícil que otros, ¿verdad? Pero ya ser una mujer diversa te expone todavía mucho más a situaciones de violencia, y por esa razón yo decidí buscar un camino alternativo para empezar procesos de sanación, no solamente conmigo misma, sino también con la comunidad a la que yo represento y a la comunidad que yo abrazo, que al final son todas las comunidades. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido en mi arte, en mi trabajo como arte terapista, es que muchas veces la historia que se ha contado de nosotros mismos está equivocada. Entonces, a veces la historia que se nos cuenta ha sido cargada de miedo, cargada de vergüenza, cargada de historias y de bagajes de violencia del pasado que nosotros ni siquiera sabemos y desconocemos, pero nuestra memoria celular se sigue perpetuando y manteniendo esos miedos, esas opresiones, esa invisibilización, esa marginalización. Y yo ¿Puedes darnos un ejemplo? Pues por ejemplo, ese ejemplo que yo mencionaba de ese versículo de la Biblia, en el cual se encasilla únicamente en estos dos, cuando en la realidad y desde que el mundo es mundo existimos. La diversidad sexual y la diversidad de cuerpos existen desde que el mundo es mundo. Entonces, cuando habemos estas divergencias de la historia que se nos contó, es cuando existe esa negación. No, mentiras, porque en la Biblia dice que varón y hembra los creó. Entonces, cuando nacemos personas intersexuales, en mi caso, y en el caso de miles de personas más, millones de personas más, porque la intersexualidad, déjenme comentarles, personas que nos están escuchando, la intersexualidad no es tan extraña. Sí. A veces hay personas que son intersexuales y lo desconocen, no lo saben, porque como dije, pueden haber combinaciones cromosomáticas, que eso no se ve, que solo es a través de un examen de sangre que se puede realizar, o también por cuestiones de cambios hormonales, ¿no? De las cargas hormonales que un individuo, que tampoco se ve tan a simple vista, a menos que hayan características que vayan relacionadas con las hormonas. Entonces, no es fuera de lo común. Las personas intersexuales tenemos un porcentaje de existencia. Se dice de que hay igual cantidad de pelirrojos en el mundo que personas intersexuales. O sea que somos muchos. Como decíamos al principio, somos muchos. Somos muchos. Sí. Entonces, es interesante ver de cómo estas historias que se nos han contado del pasado, que vienen desde miles y miles de años atrás, todavía al sol de hoy, tiene que ver con el imaginario y las acciones que se toman en los cuerpos de estos niños, ¿verdad? Al momento de nacer. Entonces es ahí cuando vienen varón y hembra, varón y hembra, varón y hembra. Entonces cuando viene una madre que a veces puede ser primeriza, y yo no lo digo que viene de un lugar de maldad o de odio, sino de que en el miedo de cómo voy a educar a esta criatura, bajo qué molde le voy a educar, comienzan las cirugías de afirmación o las cirugías de reconstrucción en la genitalia de estos bebés. Entonces, eso para mí es una consecuencia bastante invasiva, bastante lamentable y muy violenta en cuerpos que nacemos completamente sanos, sin ningún tipo. Ser intersexual no es tener una enfermedad. Nosotros somos personas que estamos completas, estamos llenas de la gracia de Dios y llenas de la gracia de la divinidad. Entonces no somos personas que
vamos a funcionar menos o más, vamos a hacer menos o más. Solo es que nuestra historia ha sido contada por lo que se ha dicho. Y bajo la ignorancia, bajo el ente de la ignorancia y también bajo el ente opresor, ¿verdad? De la invisibilización de lo que se ve diferente. Y como se ve diferente, le puedo tener miedo, no lo entiendo, lo persigo o lo elimino. Sí. Cuando yo aprendí que bueno, ¿no? Que los cromosomas y las hormonas no se cotejan a la hora de asignar un género, ¿no? Por eso es que ahora usamos la frase de qué género se le asignó al nacer, en vez de que nació qué, nació persona, le asignaron un género, pero solamente por un examen visual. Entonces, eso a mí me indica que no, esta idea que nos han vendido de que los científicos son objetivos, no lo son nada, porque si fueran objetivos, ellos no estarían tratando de encajar los cuerpos que ven en categorías creadas por seres humanos, ¿no? Sino que estarían diciendo la verdad en cuanto a cuántas personas, primero que estarían cotejando otras características y otros indicadores, y segundo que estarían reportando lo que aparece y no simplemente tiene que ser una o la otra, ¿no? Y eso desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la interpretación bíblica, esto que hablas del imaginario es bien importante porque si nosotros vamos a Génesis y vemos que dice ahí varón y hembra los creó y tomamos eso como un dato histórico, no estamos respetando el texto como fue creado. El texto fue creado, primero que Génesis no fue el primer libro de los que hay en la Biblia, que la Biblia no es un libro, son muchos libros juntos. Génesis no fue el primero en ser redactado y puesto por escrito, número uno. Número dos, las personas que lo redactaron y pusieron por escrito precisamente estaban cristalizando, ¿no? Dejando por escrito el imaginario que tenían. Y en ese momento no tenían, como bien dijiste, la capacidad científica que tenemos ahora. Ellos escribieron lo que sabían en aquel momento. Y estaban como defendiendo, poniendo por escrito lo que ellos creían sobre la divinidad en un momento en que se encontraron que ya no estaban solos, ¿ves? Entonces, que eso pasa mucho, ¿no? Como nosotros como latinex en la diáspora, a veces yo he conocido personas que mientras vivían, yo soy puertorriqueña, ¿no? En Puerto Rico, pues, somos todos puertorriqueños, alegadamente, hay personas que no son puertorriqueñas viviendo en Puerto Rico. Pues, entonces, de momento, cuando te mudas para acá, todo lo que dabas por sentado, como que lo valoras más, ¿verdad? Entonces quieres dejar por escrito constancia de que esto es lo que creemos, esto es lo que, así es que bailamos, así es que comemos, entonces te aferras más a eso que estás o perdiendo o que perdiste, y eso era lo que estaba pasando con el Génesis. Y cuando yo aprendo eso, digo, bueno, pues no son nuestras historias nada, para empezar no son historias, son historias. En inglés es más fácil porque es la diferencia entre history y story, pero en español es el mismo, pues yo, historia como datos, como hechos, y cuentos, ¿no? Historias como cuentos, ¿verdad? Son cuentos, pero el hecho de que no de que sean cuentos y no sea un dato histórico no le quita validez, sino que lo que refleja, yo leí una vez en un libro de pensamiento postmoderno que en la mitología los grupos, los pueblos escriben la verdad más profunda para ellos. Es una verdad más profunda que lo mismo que lo que está sucediendo. Es una verdad más como que de mayor valor que narrar exactamente lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, cuando yo aprendo eso, yo digo, bueno, esas eran sus historias valoradas para ellos, que defienden lo que ellos querían, pero ¿cómo son nuestras historias? ¿Verdad? Y nosotras tres aquí tenemos las historias de nuestros antepasados son bastante diferentes. No son así de que había un Dios que creó un ser humano varón y hembra. En la tradición taína que yo he estudiado bastante, decían que el ser humano nació de una cueva, o sea, que la madre tierra lo parió y entonces la cueva era como una vagina. Y ese concepto estaba en muchos pueblos alrededor del mundo.
pero no los habían como juntado, ¿no? En las religiones comparadas más recientes en el siglo XX fue que empezaron a darse cuenta, oh, mira, mucha gente creía eso mismo. Pero a mí me llama mucho la atención que en el cuento de los taínos, en esta historia o mito, ellos sabían que habían otros seres humanos de otros sitios. La historia de ellos de la creación era la de ellos. Ellos decían, las personas que nacieron aquí nacieron así, pero sabían que habían otras personas que venían de otros lados. No tenían una historia de la creación de que era que quien sea que creó, fuera que la madre tierra los parió o los creó un ser superpoderoso que nadie puede ver, y creó a la humanidad de una sola vez para todo lo que existe. Eso a mí siempre me llamó mucho la atención. Pero bueno, volvemos a ti, ¿verdad? Porque yo creo que tú sabes un poquito de cómo, de esta información que yo decía que los científicos no nos han dado. Tú tenías unos números como de cuántas personas intersex nacen. Pues en El Salvador, sí, yo en El Salvador porque en el tiempo que yo trabajé directamente como activista en El Salvador por los derechos de las mujeres y el derecho de personas LGBTQI+, así como también movimiento indígena por el derecho al agua, el derecho a la tierra, etcétera. En ese momento a mí me pareció muy curioso el hecho de que yo era el único rostro intersex visible en El Salvador. Entonces yo decía, es que no puede ser, es que no puede ser. Entonces, así fue como la curiosidad, no fue en base a que un proyecto me lo gestionó y nada, fue una cuestión basada desde el interés personal de reconocerme en otros rostros, ¿verdad? En reconocer mi historia a través de las otras historias que no han sido contadas, de tener ese sentido de comunidad dentro de mi mismo país. Entonces comencé a hacer estas investigaciones con las ayudas de algunos amigos médicos que yo tenía en el área de los hospitales de maternidad, porque cuando se hacen esto, cuando los médicos en mi país hacen los años sociales, hacen los residentados, etcétera, entonces rotan por diferentes áreas de la medicina, están por el psiquiátrico, están medicina emergencias, están maternidad, etcétera, etcétera. Entonces cuando tenía amigas, amigos en el área de medicina que me permitían y yo les preguntaba así, mira, y de casualidad, ¿cuántos bebecitos han nacido que no se les puede encasillar, ¿verdad? O sea, como ese dato. Y fue así que en un año, en El Salvador, en un solo nosocomio médico de maternidad, se registraron, con estas amistades que yo tenía, 40 niñas que no encasillaban en la cajita de varón o niña, ¿verdad? Entonces, 40 en un solo nosocomio de la capital de El Salvador. Entonces, eso me da a mí, me dio a mí este deseo de conocer cuántos nacimientos hay que no quedan registrados porque al final los ponen y hacen intervenciones de los genitales de los bebés, o que realmente, o qué pasa con los que están en el área rural, ¿no? Que nacen a través de una partera, de qué es lo que pasa con estas criaturas. Entonces, comencé yo también a involucrarme mucho en los movimientos pro derechos intersex para erradicar o para hacer protocolos diferentes. En El Salvador comenzamos en el 2013, 2014, estábamos haciendo diferentes movimientos a través de la ley y a través de protocolos de no discriminación a personas LGBTI, para tener una ley de identidad de género para las personas trans, para tener una ley de no discriminación por orientación sexual o identidad de género. Y dentro de esas también, ¿qué protocolos se podían establecer para los nacimientos intersex? Entonces, en esta curiosidad, en este ir y venir en curiosidad,
con el equipo de trabajo era, Dios mío, bueno, y conocí dos casos de niñas intersex que eran de zona rural y lastimosamente el miedo, ¿no? El estigma, la discriminación, pero sobre todo el miedo que existe todavía en nosotros por estas ideas que se nos han vendido, estas historias nuevamente que se nos contó de cómo deben de ser nuestros cuerpos. Las dos criaturas, era una criatura de 8 años que la estaban educando o socializando como niña por unas monjas en un orfanatorio porque la persona, la niña, fue abandonada. Entonces, y ambos casos que yo conocí de niñas, o sea, ni siquiera tuve la oportunidad de conocer a otra persona adulta que me dijera, sí, yo soy una persona intersex y esta ha sido mi experiencia. Y eso se basa al miedo y a la vergüenza en la cual nos han mantenido y nos han querido mantener, e incluso el manejo de los medios. Cuando hicieron un reportaje también, cuando decían, están entre nosotros, caminan diariamente, y yo me quedaba, Dios mío, ¿cuál es ese nivel de sensacionalismo? ¿Y qué imagen se vende de los cuerpos que son diferentes? Entonces, habían dos niñas intersex abandonados, viviendo en condición de abandono. Y hubo el caso también bien conocido, también, o sea, que yo conocí personalmente, pero que era una mujer intersex, que tenía una condición genética, cromosómica. Ella era, cromosómicamente, ella era XY, pero toda su fisionomía, ella en el momento desarrolló una vagina, ella tenía vagina y demás. La razón que ella descubrió ser una mujer intersex fue cuando fue al ginecólogo porque ella era una mujer casada y no podía quedar embarazada, nunca había visto periodo. Entonces, cuando ella pasa por eso y quiere quedar embarazada, es donde le hacen la serie de exámenes y en esos exámenes descubren que ella genéticamente, los cromosomas que ella poseía era XY, aunque su fisionomía externa es físicamente mujer, pero su identidad de género también es mujer femenina. Entonces, viene este doctor y la falta de protocolos, ¿verdad? En estos temas, en El Salvador, que es un país con alta violencia de feminicidios, alta violencia de género en contra de la mujer, viene y le dice en reunión con el esposo y ella, le menciona, sí, es que usted nunca va a quedar embarazada, porque es que usted es un hombre. Y se queda eso enfrente del esposo en un país donde la cultura es machista, en una cultura donde hay altos crímenes por ser mujer, por feminicidios. Ese tipo de elementos, ese tipo de falta de sensibilidad y de tacto al hablar sobre la intersexualidad, eso puede causar la muerte también, Sí. ¿verdad? ¿Y cómo es la cosa de líderes de fe contra, entiendo como que la falta realmente de sensibilización y cuidado por la parte médica, pero acabas de terminar, felicidades, en estudiar en la Pacific School of Theology, como de teología, ahí en California. Y me interesa mucho que tiene que ver la parte, porque también me interesa para ti, como siempre ha sido así, como viviendo su vida libremente. ¿Cómo llegaste a tener, o siempre por su familia, cómo llegaste a sentir, porque tú eres una de las personas más libres que yo conozco, que vive con un amor y cariño por la vida y para las personas tan genuina? Entonces me interesa mucho cómo siempre ha sido eso para ti, o hubo un cambio para ti que llegara a un punto en que realmente celebras la diversidad de los seres de la creación, y qué tiene que ver con la iglesia y los líderes de fe.
Ya, gracias por la pregunta, Alba. Yo creo de que todo ser humano nos formamos, o yo soy la amalgama o el resultado de diferentes situaciones que acontecieron en mi vida. Entonces, yo soy sobreviviente de violencia. Vengo de un hogar donde hubo violencia doméstica grave. eh, y digamos que todos esos elementos, esos hechos que son tristes, la verdad, fueron los que a mí me motivaron para continuar un poco más este viaje de conocimiento. Yo siempre he creído que el conocimiento, y mientras más se entienda un hecho o una particularidad de la vida, es cuando existen mejores formas de responder. Yo ahora a mi edad, yo siempre escuchaba la palabra, estamos peleando, estamos luchando. Y sí, yo valoro las luchas, los retos de las personas, pero yo ahora, siendo una mujer que nació en una guerra civil, que creció en un país que todavía no ha salido de la guerra, se firmaron los acuerdos de paz, pero El Salvador sigue estando en una guerra. Siguen habiendo crímenes, siguen habiendo homicidios, siguen habiendo todavía las heridas abiertas, ¿verdad? De todos estos traumas que nos han acarreado. Y para mí, el acto más revolucionario que una persona puede hacer es amarse a sí misma. ¿Por qué? Porque en una sociedad que te enseña a odiarte por ser diferente, que te discrimina, te excluye, el amor es la respuesta, ¿verdad? El amor para mí ha sido el motor que me ha hecho incluso escoger la vida sobre la muerte, porque cuando yo sobreviví a mi último ataque que me dejaron por muerta, cuando sobreviví y decidí migrar y estoy acá, fuera de mi país por esa razón, yo he encontrado la respuesta en el amor. Y en el amor que empieza por uno mismo y que el amor por uno mismo se refleja a través del amor al resto de la creación. No solamente a otro ser humano, sino que también al resto de la creación que comparte el mismo aliento sagrado de la divinidad. Entonces, saber que todos compartimos ese mismo aliento, que todos fuimos formados a partir de ese sueño, de ese ser superior que tiene miles de nombres y que es llamado de muchas formas, es importante reconocerles en nosotros mismos. Entonces, cuando uno se da cuenta, yo ya no estoy en lucha, yo ya no lucho, yo ya no peleo, yo ya no estoy en constante guerra, porque lo que más deseo en esta vida y lo que más este mundo necesita es paz, es reconciliación y es tener canales de diálogo, canales de comunicación que brinden mejores respuestas en vez de estar peleando. Yo prefiero conversar, prefiero buscar juntas respuestas más asertivas, más humanas, más celebrativas a la vida y a la autonomía de las personas. Reconocer que yo no soy la dueña absoluta de la razón y de la verdad, que hay muchas verdades y cómo estas verdades, cómo estas realidades pueden llegar y cohabitar en una misma mesa, es la respuesta en vez de estar discutiendo y peleando. Entonces, es un proceso de sanación que nunca termina. La sanación es un viaje que dura toda la vida, pero en ese proceso de descubrimientos es cuando nos vamos dando cuenta que nuestra cosmovisión también indígena, la sabiduría de nuestros ancestres, como mencionaba Lisa al principio, era esa, ¿verdad? De que existe un universo de mundos, un universo de posibilidades que pueden caber en este mundo que conocemos ahora en esta tierra. Y para mí eso da la sensación o le da sentido más a las palabras del reino de Dios aquí en la tierra. Para mí eso es ese reino de Dios en el cual todos, en nuestras diversidades,
¿verdad? Podemos cohabitar en este mismo espacio. Así como también feministas anteriormente diciendo, o sea, socialmente diferentes, ¿verdad? Pero humanamente iguales, o sea, tenemos los mismos derechos como seres humanos. Pero para ti, tú usas el arte como forma de sanación, ¿verdad? Porque para mí es la teología, también está en el activismo para ti como arte terapista. Nos puede contar un poquito cómo es, me parece muy conectado. El imaginario nos da cuáles son las opciones. Incluso como de niña, de ser mujer bisexual no existía como posibilidad, mucho menos una mujer no monógama, como no cabía dentro de mi mente que no existía prácticamente. Entonces, a ver a otras personas me enseñó un poquito de qué es posible, pero para ti tienes forma arte que nos ayuda a sanar y nos ayuda a expandir la imaginación, ¿verdad? ¿Nos puede contar un poquito de esto y qué tiene que ver con la teología? Porque me parece que muy importante, porque eres directora ejecutiva de una organización trans, ¿verdad? Entonces también tu trabajo con esta comunidad, con nuestros hermanos trans. Ya, sí. Bueno, yo quiero mencionar de que mi licenciatura aquí en los Estados Unidos le llaman BA, fue en diseño de producto artesanal. Entonces, para mí el arte ha sido siempre una manera de canalizar lo que de adentro se exterioriza. Cuando yo llevaba las materias de diseño, yo tenía profesoras así como los programas que vemos de show de Runway, proyecto, etcétera, etcétera, que tenía profesoras y profesores así en esa línea de que súper estrictos y que en la gran locura. Pero una de estas maestras que me daba las materias base, por ejemplo, fundamentos del diseño, se nos enseñó que la palabra diseño viene de la palabra italiana de signo y que esa palabra de signo venía directamente de la palabra crear o diseñar, ¿no? Entonces, el diseño, me decían nuestras profesoras, nos decían que el diseño, las personas diseñadoras teníamos una gran responsabilidad con las personas a las cuales nosotras íbamos a diseñar. Entonces, para mí, desde ese momento que el arte trasciende palabras, porque la intención del arte es que afecta los sentidos del observador o la observadora o el observador. Entonces, cuando esta creación que nace del mundo del imaginario, que nace de eso que no se ve y puede afectar de tal manera, está tocando el alma de esa persona en una u otra forma. Y es ahí cuando yo vengo y hago la relación directa, porque ¿quién es el artista o la artista o le artiste más maravilloso para las personas que vivimos una espiritualidad que esa divinidad? Yo no diré Dios, yo no diré ningún nombre en particular, pero esa divinidad con todos los nombres que puede ser conocida, esa divinidad es la artista, el artista, la creadora de todo lo que nosotros vemos. Entonces la humanidad emula. Incluso en la cristiandad se dice de que fuimos hechas a imagen y semejanza de esta divinidad. Y que para mí, desde ese momento, nosotros tenemos esa capacidad, tenemos esa divinidad dentro de nosotros y tenemos esa capacidad de crear como la divinidad crea. Y por eso es bien importante escoger y ser conscientes de qué es lo que creamos, de qué es lo que queremos hacer. Y vivir es un arte. Entonces, aprender a vivir, aprender a crear, que pueden ser, hay diferentes ramas del arte, está la poesía, está el teatro, la música, la pintura, la escultura. Todos esos elementos que yo ocupo para mis congéneres que estamos en este proceso de sanación colectiva, porque para mí yo no puedo sanar únicamente individualmente si la colectividad no sana conmigo. Entonces,
esa creación de conciencia y ese despertar de la conciencia de los corazones, de saber que somos seres divinos desde el momento de nuestra creación y que somos perfectos, porque si no creemos esto de nosotras, también estamos dudando de la creación de este ser superior. Si creemos que este ser superior es perfecto o perfecta o perfecta, también su creación lo es. Sin peros, sin excusas, sin discriminaciones, sin tú sí, yo no, porque tú te ves así, tú te ves así. Todos somos perfectos. Entonces, cuando ocupas esto y cuando tú te sabes que eres una obra de arte amada, apreciada, también escoges cómo va a ser el arte de vivir, cómo va a ser el arte de tu existencia. Tus palabras van a ser una creación de inspiración, de amor, que tus palabras sean para crear, que tus manos sean para crear, para dar, para abrazar, que tus oídos sean para escuchar y recibir estos regalos que diariamente la naturaleza da. Para mí acá, los seres que me acompañan, mis seres espirituales, las aves, las que están en el mundo exterior, todo esto para mí es parte del arte que fue creado y ha sido un don. Y un don que es dado por gracia. Y eso es parte de la tradición cristiana, porque he sido criada con la espiritualidad indígena, pero también fui criada con la espiritualidad católica cristiana. Entonces, yo soy esa amalgama que no está divorciada, sino de cómo encontrar, cómo sanar y cómo encontrar estos espacios de diálogo que me ayuden a ser mejor, ¿verdad? Que me ayuden a reflejar esta divinidad. Y creo que eso es el arte, no solamente el arte pictórico, el arte visual, el arte de música, sino que en realidad nosotros, desde que tenemos los 5 o 6 sentidos, digo yo que somos los que tenemos, en estos sentidos que nos permiten apreciar el mundo de diferentes formas, eso es un regalo, un don que la divinidad nos dio. Y eso es una gracia, como la salvación. Sí, me has hecho recordar una canción. Siempre me llamaba la atención esta frase dentro de la canción que decía, es que tú todo lo hiciste bien con tus manos de gran artista. Y me encantaba esa frase porque al estar dirigida a la divinidad, pues el tú no sabes qué género es, número uno, y número dos, imaginarme la fuerza creadora como un gran artista o una gran artista o una gran artista, era para mí like, wow, porque yo siempre he sido artista toda mi vida, ¿verdad? Entonces yo me imaginaba a la divinidad creando las montañas así, como si estuviera pintando un cuadro y formando las montañas. Después una vez tuve un taller con Alba que nos dio unos pedacitos de barro para que formáramos unos seres humanos y nos imagináramos cómo se sentía Dios formando a Adamá, ¿verdad? Y bueno, creo que algunas de las personas que nos están escuchando se inspiraron y también crearon cierta poesía, pero vamos a llegar ahí. Le damos saludos a Juani Espinal, a Eli Moni, que nos saluda desde Chile, a Andrés Argueta o Argueta. Saludos desde El Salvador nos da. Y aquí está Lupita Chávez, que creó casi como si fuera una poesía. Mira cómo dice. Querides, la experiencia femenina de reconocer su propio ser es un viaje de integración hasta hacernos seres de luz, brillando en las oscuridades para despertar a todos con amor y ternura. Saludos con amor. Gracias, Lupita, por esa poesía. Gracias. Me parece la idea de mi vida como una obra de arte, me parece muy buena meta, como una oración a la creadora. Incluso mi forma de presentarme súper femenina, parte de mi expresión de género fem, es eso, es como cuando yo veo la creación, la respuesta de mi alma es como ponerme muchos colores, ponerme ropa, una falda larga o hacer mi pelo extravagante de una forma u otra, aretes largos, lo que sea, pero es como
es como mi alma responde en gratitud y a respuesta a la creadora que yo veo. Yo vivo en una zona rural, entonces incluso hay más naturaleza por acá, entonces para mí me parece hermosa, pero hay algo que hay que quiero tocar antes de que terminamos. No puedo creer que casi nos acabó la Sí. hora, pero es un gran discurso en la lucha por los derechos que nos dice que, ok, si Dios es perfecta o perfecte, y crea los cuerpos como están, ¿qué significa entonces para personas trans o otras personas que quieren hacer cambios o tener intervenciones médicas para la transición de cierta parte del cuerpo o de todos o lo que sea, pero a muchas personas trans que conozco ha pasado por un tiempo muy difícil en tomar la decisión de tomar hormonas o de tener cirugía o algo así, porque están dando el mensaje de que no, Dios no hace errores, entonces no puedes cambiar absolutamente nada de tu cuerpo, porque si no es mal, que Dios no está de acuerdo con eso. Entonces, cuéntanos un poquito más de cómo, porque me puedo ver como hay una tensión ahí entre las personas intersex que están luchando contra esas horribles intervenciones médicas que hacen a los bebés que salen sanas y sanes, y a las personas de adultos trans que quieren cambiarse para conformar más lo interno y su corazón, su alma con cómo se presenta en el mundo. Cuéntanos un poquito de esto, de ese debate dentro de la comunidad, porque tú cruces las dos comunidades como con tanta frecuencia. ¿Escuchas eso también de Sí. otras personas que tienen esas dudas? Sí, lo he escuchado bastante. De hecho, muy recientemente escuché de una mujer trans muy hermosa, un ser humano espectacular. Y ella estaba también pasando por esa misma duda por haber sido criada en un hogar fundamentalista católico, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo que es importante mencionar es que Dios o la creadora, la diosa, nos dio también como regalo el libre albedrío, el conocimiento de lo que es bueno o malo, y también nos dio la autonomía como seres humanos para reconocer qué es lo que cuál va a ser nuestro regalo, nuestro don a la vida. Para mí esa es la capacidad de decir la autonomía. Acá en materia de, digamos, de terapia, de sanaciones, de salud emocional, de cómo podemos crecer como seres humanos, y también como una persona que ha trabajado por ya 15 años con sobrevivientes de violencia. Una de las cosas que para mí es importante reconocer es el reconocimiento de las identidades de las personas, de la autonomía de las personas. Porque cuando tú quieres empoderar a una persona que ha sido víctima de violencia, que ha sido sobreviviente de violencia, cuando toda su autonomía, todo su poder se le ha arrebatado de su ser, lo que debes de hacer es alimentarle ese amor propio, esa creencia de que pueden tener el poder en sus manos y que son personas valiosas en sí. Entonces, para mí, cuando una persona extra viene y le dice a otra, no, tú no puedes hacer esto por esto y por esto, esa persona está ejerciendo violencia sobre otra persona. Sí. Entonces, en las escrituras que nosotras conocemos, en el libro, bueno, Jesús en el Nuevo Testamento, el mensaje que nos dio a nosotros, a toda la humanidad, era amar a su prójimo como a nosotros mismos. Entonces, me pregunto, cada vez que vayamos a hacer este tipo de comentarios de que no, porque irías en contra de la voluntad, no estoy yendo yo en contra de la voluntad de Dios si no amo a la persona que estoy interrelacionándome, porque amar significa respeto. Amar significa reconocer lo valioso del ser humano. Amar significa
dar la libertad a la persona de tener su autonomía y de ser quien es. Porque imponer la idea de que lo que yo creo que es o lo que yo creo perfecto es violencia. Entonces, donde hay violencia no puede haber amor. Donde no hay amor y donde hay violencia, no puede haber la divinidad. Entonces, cuando nosotros estemos en condiciones de estas dudas, y yo como le dije a la muchacha en ese momento, mija, Dios la ama tal cual usted es. Si usted desea, necesita, siente que es importante hacer esos cambios, es porque la misma divinidad le está poniendo ese deseo en su cuerpo, en su mente, para ser plena y feliz. Las personas felices son personas que no causan daño. Las personas felices son las que andan por la vida creando ese arte de vivir, creando más espacios incluyentes, espacios llenos de amor, mientras usted no cause daño alguno a otra y usted crezca y eleve su espíritu a través de la forma en que usted ve su cuerpo, eso es el acto más revolucionario, como lo revolucionario que fue Jesucristo en esta tierra. Y entonces yo le digo, cuando ustedes digan que se sientan que todo el mundo está en su contra, que todo el mundo le está tirando piedras, que el mundo las odia por ser quienes son, recuerden a Jesús, que siendo Jesús, hijo de Dios, acorde a la historia que se nos contó, no lo crucificaron, pues. Bueno. Entonces eso es, de que saber de que la divinidad habita en nosotras, que nosotras somos espejo de esa divinidad, que dicen las escrituras que Él nos creó y nos esculpió desde el vientre de nuestras madres y que Él conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón. Entonces, cuando eso sucede, cuando tenemos esa conciencia y la interpretamos desde el amor y no desde la ignorancia, no desde el odio, no desde los prejuicios, podemos generar espacios en los cuales las posibilidades son infinitas. Entonces, nuestros cuerpos son envases que son prestados y la esencia de nuestros cuerpos no está dada en sí, en ellos mismos, sino en el corazón y en el espíritu y en el alma, que refleja la gloria y la maravilla de la creadora y de esta divinidad. Qué hermosa. Nicole, cuéntanos qué voces son las a quienes tú recurres a menudo para obtener esa sabiduría, ¿verdad? De quiénes han sido tus ancestres en la fe o en la familia, quiénes son esas personas que tú te pasas citando, ya sea familiares tuyos, personajes históricos o teóricos, teólogos. Ya, bueno, hay ancestres que ni siquiera los puedo mencionar porque no les conocí. Sé que en mi familia hubieron hombres trans. Sé por historias que me han contado ya después que tuve un tío abuelo trans y tuve una prima lejana, no tan lejana, pero lo que pasa de que antes habían muchos hijos con mucha diferencia de edad, entonces era una prima trans también, entiendo. Personas gay también en mi familia, que no las conocí, no tuve oportunidad de conocerlas, pero las reconozco y las honro en los altares y las honro sobre todo en el trabajo que realizo con toda la población de diversidad en todos los cuerpos, porque también honro a las personas indígenas que fueron diversas, que tal vez no llevan ese lazo de consanguinidad de la sangre, pero llevamos esos lazos invisibles de nuestras historias compartidas, de nuestros dolores compartidos, ¿verdad? Entonces, puedo mencionar a mi familia, puedo mencionar a mi abuela, a mi abuelita Carmen, puedo mencionar a mi tía Evila,
a mi tía Toñita, que fue también una persona muy, muy importante en mi caminar. Y sobre todo puedo mencionar a mi madre, sobre todo a esa mujer que me enseñó con el ejemplo, más que con las palabras, con el ejemplo de que el amor es constante, de que el amor no es esa cruz que la gente nos quiere dar a entender de que, ay, amar es sufrir. Pues no, que el amor es compasivo, que el amor es diálogo, que el amor es escuchar, que el amor es una acción, que es un verbo, ¿verdad? De que no es una palabra bonita nada más, porque también el amor solo son 4 palabras, pero solo 4 palabras también es el odio. Así que es importante reconocer de que el amor es un acto, es una acción constante día a día y que también es un trabajo, ¿verdad? Que es un trabajo que implica la voluntad de hacerlo. Y muchas compañeras en el mundo del feminismo, a mis hermanas de la colectiva feminista, a la red de defensoras mesoamericanas y sobre todo a las salvadoreñas, a mi hermana, amiga, compañera que fue asesinada un mes después que yo migré a los Estados Unidos, Francela Méndez, a mis compañeras de lucha, a mis participantes del programa de ELA para Translatinas, a mis compañeras de trabajo de ELA para Translatinas también son mi inspiración, son mi guía, son mi fuerza, me nutren y no tienen una idea de el amor tan profundo que me despiertan, pero sobre todo el nivel de inspiración que son. Y con esto no quiero romantizar la idea de la resiliencia, no, pero sí me enseñan a que podemos seguir luchando a pesar de las dificultades, pero sobre todo podemos seguir amándonos y podemos seguir caminando en comunidades a pesar de las adversidades. Y que va a llegar el día, porque para mí me da la fe y la esperanza al verles a todos, a todas, a todos, que va a llegar el día en que todas nuestras existencias van a ser celebradas, van a ser incluidas, van a ser respetadas, pero sobre todo van a ser amadas. Wow, muchísimas gracias por estar con nosotras, Nicole. Es realmente un episodio bastante distinta porque normalmente estamos ahí con fuerza y luchando y me siento como mi alma como más tranquila después del episodio, como nos da realmente una respiración más profunda. María Rosa Vigna dice, es tan sanador lo que dice, hablando de ti. Entonces, eso es realmente parte también de la lucha, por falta de mejor palabra, para la liberación, es también de tener ejemplos de personas que están mostrando cómo realmente vivir una vida de amor y una vida de arte, no olvidando de la lucha, no olvidando de la realidad del mundo, pero en sí misma tan fuerte, tan clara, que nos da como realmente, como nos enraíce en la tierra, en la realidad de somos reflexiones de la divinidad. Entonces, para las personas que nos están escuchando, por favor, comparta el episodio. Esos son tiempos muy pesados, entonces me imagino que las palabras de Nicole, sobre todo, han sido sanadores, que pueden compartir el episodio con personas que necesiten escucharlo también. Y comparta también sus historias y sus historias, sus cuentos, sus ideas en los comentarios. Nos puede seguir también en las redes sociales @teosinvergüenza en Instagram y en Facebook. O también usando el hashtag las sinvergüenzas. Y también puedes apoyar en la producción de este podcast haciendo una donación en soulforce.org. Revise la descripción para tener más información, pero por favor deben estar pendientes al próximo episodio para que conozcas otra teóloga sin vergüenza de ser activista. Y también quiero que se unan, antes de decir eso, Alba, quiero que se unan a la lista de difusión para que no se pierdan ningún episodio, le llegue el aviso directamente a su WhatsApp.
Así que busque por ahí el video que preparamos, dándole las instrucciones cómo unirse a la lista de difusión. ¿Y qué es lo que va a pasar en el próximo episodio? Que vamos a conocer a otra teóloga de Sinvergüenza de Ser Activista, porque nosotras somos las sinvergüenzas y queremos saber si tú eres una de nosotras. Sí. Gracias, Nicole. Gracias a ustedes, gracias al público que nos ha visto y muchas bendiciones y muchas alegrías. Con cuidado siempre. Gracias a ti.